En el béisbol estamos acostumbrados a ver jonrones, velocidad y jugadas espectaculares, pero hay algo que puede destruir incluso al jugador más talentoso del mundo: las lesiones. Y cuando hablamos de jugadores explosivos, atléticos y que llevan su cuerpo al límite, tarde o temprano el riesgo aparece. Lo impresionante de estas historias no es solamente el dolor físico, es la presión mental. Porque cuando una superestrella se lesiona, no solo se pregunta si volverá a jugar. La verdadera pregunta es, ¿volverá a ser el mismo? Y honestamente, hubo momentos donde parecía que tanto Ohtani como Tatis podían perderlo todo. Cuando Shohei Ohtani llegó a las grandes ligas, mucha gente pensaba que todo era exageración. Decían, sí, seguro batea bien, seguro lanza duro. Pero nadie creía que pudiera dominar como pitcher y bateador al mismo tiempo. Y entonces empezó a hacer cosas ridículas. Jonrones enormes, rectas de casi 100 millas, ponches, velocidad, poder. Era como si un jugador creado en un videojuego hubiera llegado a la vida real. Pero mientras todos miraban los highlights, su brazo estaba sufriendo. Porque lanzar tan fuerte constantemente tiene un precio. Y en 2018 llegó el momento que asustó a todo el mundo. Los médicos encontraron daño en el ligamento del codo derecho, el famoso UCL, la lesión que ha destruido carreras completas de pitchers. La misma lesión que obliga a muchísimos lanzadores a pasar por cirugía Tommy John. Y ahí empezó el miedo, porque una cosa es lesionarse siendo pitcher, pero Ohtani no era un pitcher normal. Él también era uno de los mejores bateadores del equipo. Literalmente era dos jugadores en uno. La pregunta era, ¿cómo iba a sobrevivir su cuerpo a algo así? Después de la cirugía, mucha gente pensó que el sueño se había acabado, que ya no volvería a lanzar igual. Y algunos incluso decían, debe dejar de pichear y enfocarse solo en batear. Porque históricamente regresar de una lesión así ya es difícil. Ahora imagina regresar, y además seguir bateando jonrones. Parecía imposible, pero aquí es donde la historia se vuelve absurda. Ohtani regresó. Y no regresó normal. Regresó lanzando fuego otra vez. Volvió a tirar cerca de 100 millas. Volvió a conectar jonrones gigantes. Y volvió a verse como un alienígena jugando béisbol. Cada juego parecía una película. Un día ponchaba a 10 bateadores. Al siguiente conectaba 2 cuadrangulares. Y mientras hacía todo eso, la gente olvidaba algo importantísimo. Su cuerpo seguía bajo una presión brutal. Hasta que en 2023 volvió el susto. Problemas otra vez en el codo, otra vez preocupación, otra vez dudas, y honestamente, hubo un momento donde muchos fanáticos pensaron, ya está. Esta vez sí se acabó como pitcher, porque el brazo humano simplemente no parece diseñado para hacer lo que hace Ohtani, y aún así, sigue encontrando maneras de regresar. Eso es lo que hace tan increíble su historia. No es solamente el talento, es que parece desafiar la lógica cada vez que vuelve al terreno. Ahora, la historia de Fernando Tatis Jr. es completamente diferente, porque lo de Tatis no parecía una lesión cualquiera, parecía una bomba de tiempo. Tatis llegó a la MLB jugando con una energía salvaje. Cada swing parecía que quería romper la pelota. Cada celebración tenía intensidad. Cada jugada defensiva era agresiva, y eso hizo que millones de personas se enamoraran de su estilo. Pero en 2021 empezó el problema. Su hombro izquierdo comenzó a salirse parcialmente. Sí, literalmente el hombro. Y lo peor es que seguía jugando. Imagínate el nivel de dolor. Muchos jugadores ni siquiera pueden mover el brazo normalmente con una lesión así. Pero Tatis seguía bateando jonrones, seguía robando bases, seguía lanzándose de cabeza. Era una locura. Y mientras los fanáticos disfrutaban el espectáculo, el miedo crecía, porque cada swing parecía el último antes de una lesión peor. Cada caída hacía pensar, ahora sí se rompió completamente. Y aún así seguía produciendo. Eso fue lo que hizo esta historia tan impactante. Parecía que estaba jugando con el cuerpo roto. Pero entonces llegó 2022 y todo explotó. Primero sufrió una fractura en la muñeca en un accidente de motocicleta. Y cuando la gente esperaba su regreso, llegó la suspensión. En cuestión de meses, Tatis pasó de ser una de las caras más emocionantes del béisbol a convertirse en el centro de críticas de toda la MLB. La narrativa cambió completamente. Ya no se hablaba de su talento. Ahora todos cuestionaban su madurez, sus decisiones y si realmente podría recuperar su carrera. Y honestamente, muchos pensaron que su imagen estaba destruida. Pero aquí viene algo interesante. Cuando regresó, se veía diferente, más calmado, más enfocado, más serio. Y aunque seguía siendo explosivo ofensivamente, empezó a demostrar otra versión de su juego. Defensivamente se convirtió en una máquina.